En 1996 o 97, no me acuerdo exactamente bien el año, un grupo de amigos y yo abrimos una librería. Y entre este grupo de amigos había dos hermanos, Alejandro y Horacio Ortiz, que aparte son gemelos, que dirigían un suplemento cultural en un periódico de circulación nacional que se llamaba El Nacional. Era un caso muy especial porque un grupo de gente muy joven, entre los que estaban ellos dos, estaba Julio Trujillo, estaba Fernando Gálvez, estaba Eduardo Rojas, todos ellos buenos amigos y gente muy talentosa, dirigían un suplemento semanal que tenía circulación y que reunía a escritores de muy diversos grupos y diversos tonos para formar este suplemento. Ellos me invitaron a colaborar con el suplemento un par de veces estuve escribiendo notas acerca de artes visuales y la amistad, bueno, nos llevó a abrir esta librería que se llamaba Libros del Dragón, en donde estaba también Mario Velatín y estaba también otro gran artista, muy buen amigo, que se llama Demián Flores. Ahora quiero hablarles de estos dos amigos, de Alejandro Ortiz. Alejandro, vamos a publicar un libro de Alejandro Ortiz en Ice Press. Es un libro fascinante, un libro que está relacionado con la comida y con preparar comida, pero que en realidad tiene que ver con la manufactura y con esta cosa de hacer las cosas y de lo material de las ideas y de lo material de la poesía. En esta semana estamos publicando o estamos presentando en el canal de YouTube una lectura de Alejandro de dos poemas, uno que se llama un poema llamado Peligro y otro que se llama Speed. Los dos poemas son buenísimos y además les recomiendo mucho que vean el video porque la esposa de Alejandro, Minerva Hernández, que también es una artista visual muy talentosa, hizo un juego con el video, entonces yo creo que es una pieza más interesante aún que la lectura. Bueno, no es que la pieza sea más interesante que la lectura, pero creo que enriquece la lectura en general de Alejandro. Y bueno, los poemas son buenísimos y él es muy bueno leyendo, entonces es una buena adición al canal. También tenemos la lectura de César Arístides, con algunos poemas del rapto de Proserpina. El libro, como les dije, es un libro muy bueno, es el primero que va a salir de Ice Press y tenemos una primicia aquí con una lectura de César. A César lo entrevistamos como parte de Unfold, de un documental que hicimos sobre artistas que emergieron en México en los años 90, y César nos platicó sobre lo que implica para él la escritura y el proceso que lleva. Entonces yo apuesto más por una poesía, por un lenguaje, por algo que leo, que siento, por lo que llamaba Antonio del Toro, que también se me hace un gran poeta, eso que se le conoce como la velocidad en el poema. Él tiene una cierta predilección por estar releyendo autores y transformándolos en su trabajo. Además es un gran conocedor de la tradición, entonces bueno, lo verán eso se ve reflejado en los videos que estamos presentando esta semana. Espero que les gusten. A mí los tres poemas, tanto los dos de Alejandro como los textos que lee César Arístides, me parecen fantásticos. También nos da mucho gusto esta semana, vamos a conversar con una querida amiga que vive en Italia, vive en Brescia, se llama Chiara Bernardini. Ciao, mi chiamo Chiara e al momento mi trovo a ICE, l'Institute for Creative Exchange a Toronto. Ho un gruppo, ci chiamiamo Kick e appunto suoniamo e partiremo con un nuevo tour in Italia da settembre. Vamos a hablar con ella. Ella trabajó con nosotros en el instituto. Es una de esas cosas buenas que el instituto nos trajo a Jimena Berecochea y a mí. Haber conocido a Chiara ha sido un honor, un gustazo. Trabajó, cuando llegó a vernos, ella quería trabajar un tiempo haciendo voluntariado en una organización de arte, nos escogió a nosotros y bueno, estuvimos fascinados trabajando con ella. Siempre fue una persona muy discreta, muy cuidadosa, súper prudente
y resulta que cuando hablamos más con ella, pues nunca nos imaginamos que era una estrella de la música en Italia, con artículos y portadas en el Rolling Stone, y bueno, tiene un grupo con su pareja que se llama Nicola Moura, y ellos dos tienen un grupo que se llama Kick. Vamos a hablar del último sencillo que lanzó Kick al mercado. Nos encanta, está buenísimo y el video es súper fino por algunos detallitos que hace. Vamos a platicar con ella esta semana, más adelante en la semana. Va a ser un gustazo hablar con Chiara. También quisiera platicarles por último de Demián Flores, de este quinto integrante de lo que fueron los Libros del Dragón, quien está ahorita presentando que ha llevado un proyecto que se llama La Curtiduría, y que con el Museo Regional de Guajuapan está haciendo talleres y presentando proyectos de arte contemporáneo en combinación con dos curadores. Iván Edesa aparte es un artista, dos curadores y artistas muy respetados, importantes, mexicanos. Iván Edesa, artista que sobre todo destacó en el área de video, y Solenaro. Solenaro es una curadora pues muy respetada, que se ha especializado en el rescate de los artistas que emergieron sobre todo en la década de los 80, y ha hecho una gran investigación en el No Grupo, en Melquiades Herrera, en fin, es alguien que tiene ya un nombre muy bien establecido en el mundo del arte contemporáneo mexicano. Bueno, seguimos trabajando en ICE. Lo que queremos ahora es recordarles que tenemos una galería. Aquí está la dirección, más abajo aparece la dirección de esta galería. En la galería tenemos fotografía original de 6 fotógrafos, incluyendo a Jimena Berecochea. Está Gerardo Montiel, Fernando Montiel, Silvana Agostoni, Pía Elizondo y Laura Barrón. Los trabajos nos parece que son muy relevantes, muy interesantes, muy bonitos, y lo que queremos es vender trabajo original de estos artistas a precios que puedan ser accesibles. También tenemos un poquito ahí de lo que le llamamos en inglés merchandising, por si alguno de ustedes quiere tener tazas, vasos y esas cosas. Bueno, también hay esas cosas, y esa parte allí donde vamos a empezar a vender los libros. Échenle un ojo, y si pueden apoyar el trabajo del instituto, se los vamos a agradecer. Si no, de cualquier manera échenle un ojo porque es muy bonita la galería. Y bueno, pues eso es todo. Nos veremos la siguiente semana en ICE.